Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es César Zúñiga y este es un nuevo podcast. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Lleva como título Algo me pasó y aquí arrancamos. Quizás vos compartas esto conmigo. Yo nací dentro de una escuela bíblica, dentro de la iglesia. Siempre está el chiste este. em, Casi mi mamá me tiene en un banco de la iglesia. No, me tuvo en un hospital, pero podría tranquilamente decir que viví toda mi vida dentro de una iglesia. Soy el resultado de muchísimo escuela bíblica, viste, escuelita bíblica, campamento para niños. Eh, Como vos, vengo de esa, fui formado por todas esas historias y esas enseñanzas que nos daban, en mi caso, mi maestra Griselda, a la cual le tengo hasta el día de hoy un cariño enorme, y donde la veo, donde la encuentro, no puedo evitar saludarla, emocionarme, agradecerle por todo ese trabajo que hizo conmigo, enseñándome con tanta paciencia, con tanto amor, la palabra de Dios. Eh, la exigencia de aprenderme los textos bíblicos de memoria y en base a eso había un premio, aprender las tablas, el premio de decir todas las tablas completas era una Biblia. Recuerdo que fue para mí, me dificultó mucho, se me dificultó mucho esto de aprender las tablas de memoria, y con bastante ayuda de mi señor Griselda fui uno de los últimos alumnos en ganarme la Biblia. Canciones que vamos a recordar por siempre, ¿no? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Esas canciones que Pedro, Juan y Jacob en un barquito, Pedro, Juan y Jacob en un barquito, así, ¿no? Hijo de Abraham, bueno, todas esas canciones que marcaron nuestra infancia. Yo estoy hablando hace muchos años atrás, tengo 50 años, pero podemos identificarnos, no importa la generación que seamos, de la cual seas vos. Hemos crecido dentro de este mundo de escuelita bíblica y ha sido maravilloso y ha sido hermosísimo. Hace no más de una semana participé colaborando, ayudando eh, eh, para un festival de evangelización que se hizo en la ciudad de Rafaela, y muchas almas convertidas al Señor, muchas personas aceptaron a Cristo como resultado de esta acción evangelística, y fue una bendición poder participar. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención, fue que cuando se llegó a las escuelas para evangelizar, se prohibía el que los niños aceptaran a Cristo. Se prohibía de que hicieran una manifestación pública. Una de las formas que muchas veces hacemos en la evangelización es hacer esta oración de aceptar a Jesús, de reconocer a Jesús, tanto para adultos como grandes, y luego pedirle que levanten la mano para ver a aquellos que han aceptado a Jesús. Bueno, esto estaba prohibido, pero cuando te digo prohibido, prohibido, no se podía. No estaba la presencia de sus padres y tampoco está permitido, no está permitido dentro de las escuelas predicar el Evangelio, adoctrinar acerca de una fe, decirle a los niños qué religión seguir. Claro que esto es totalmente contradictorio, sabiendo cómo la educación sexual integral, la famosa ESI, sí les dice a los niños que pueden ser niñas, aunque hayan nacido varones, y bueno, toda esta compleja educación que están recibiendo los niños. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es cómo tan agresivamente no se puede y no se puede, está prohibido. Y lo que me incomoda a mí, personalmente, es quizás nos atan de manos. O sea, ¿cómo hacemos para enfrentar esta realidad que está viviendo nuestra nación argentina? No se puede evangelizar dentro de las escuelas a los niños, entendiendo de que los primeros 5 años de la niñez son vitales, son muy importantes, porque ellos van a formar carácter, donde ellos van a formar conducta. Dentro de esos primeros 5 o 6 años de la niñez, yo recuerdo cuando iba al jardín infante, era lo suficiente, lo máximo que debíamos aprender era a jugar a la mancha, hacer algún dibujo, eh,
la Caperucita Roja, el lobo está, ¿no? Esos juegos. No había otras cosas. Hoy los niños en el periodo de jardín infante salen aprendiendo inglés, te construyen una nave que va a la luna. Son educados de otra manera, obviamente para generar mayores herramientas a un mundo que se va tecnificando, que va evolucionando, que cada vez se hace más complejo esto de las capacidades, las aptitudes que tiene que tener un joven a los 18 años, 17 años para afrontar el salir a la búsqueda de empleo. Se han acortado los tiempos y ya no se empieza a preparar a ese futuro, a ese futuro de ese joven a los 17, 18 años, sino que ya desde la parte infante se lo empieza a entrenar en inglés, en matemática, en escritura, que me parece fantástico, es maravilloso. ¿Por qué? Porque mismo la sociología, mismo la psicopedagogía, la parte psicopedagógica ha entendido que los niños necesitan ser educados con herramientas mucho más concretas desde su niñez, y eso es fantástico. ¿No es vital que un niño a los 5 años, a los 6 años, conozca la verdad acerca de Cristo Jesús, acerca de la eternidad, acerca de lo que es pecado y lo que no es pecado? Bueno, para la sociedad en la que vivimos, no. Para la sociedad en que vivimos, esto de la evangelización hacia el niño está mal. No me congregaría nunca en una iglesia, en una congregación donde la educación hacia la niñez no sea prioridad. Esta frase la escuché en el año 94, yo tendría alrededor de 19 años, por el pastor Jorge Lozano. Estaba en un campamento con un grupo de amigos, con un grupo de congregaciones. Estábamos recibiendo enseñanzas hermosísimas que hasta el día de hoy valoro muchísimo. Y una de esas enseñanzas fue esta enseñanza de la importancia de la educación de la niñez, hacia la niñez. Como iglesia tenemos un deber hacia la educación, pero en ese momento la observación no era como es hoy. Recuerdo que una enseñanza muy sabia que dio ese pastor en ese campamento fue: a la escuela bíblica siempre se mandan las hermanitas nuevas. Estoy llegando a la iglesia, ¿qué hago? Bueno, a la escuelita bíblica. Y una de las cosas que observaba este pastor es: no hay varones que enseñen a los niños. Y es importante y es vital que en las escuelitas bíblicas, en las escuelas bíblicas para la niñez, haya tanto mujeres como hombres que puedan desarrollar identidad en la niñez. Y esto es relevante, es muy importante. No solo es un trabajo de mujeres, es un trabajo que nos involucra a todos, la educación de la niñez. Y a continuación te voy a decir por qué esto es vital. Y hoy más que nunca debemos prestarle mucha atención a la educación de la niñez en la palabra de Dios y en la vida de Cristo. Datos que son muy importantes para poder entender lo que estamos hablando es cómo la Argentina en los próximos años se convertirá en una nación de mayoría adultos y poca niñez. Por ejemplo, un dato que es importante ver es que aproximadamente el 60% de las familias en la Argentina, de los hogares en la Argentina, no tienen ya no hay chicos menores de 18 años. Eso es un dato que es importante, o sea, cada vez hay menos niños dentro de los hogares. Otro dato que debemos observar y debemos mirar es que, por ejemplo, en el año 1900, la tasa de nacimiento por mujer era de 6.8%. Y la tasa de nacimiento por mujer hoy, este dato es del 2023, la tasa de nacimiento por mujer es de 1.4. Esto nos da los datos que en los próximos años seremos una sociedad adulta, menos niños. También lo otro que debemos observar es cómo en los países europeos, hay un caso que es muy dramático, que es en el caso de Italia, ha bajado la población de niñez a los valores más bajos históricos. Hay una población que es totalmente vieja. Y ojo, quiero hacer aquí una aclaración, no estoy en contra de las personas adultas, ni estoy hablando en contra de la vejez, estoy simplemente volcando datos y haciendo una descripción de lo que está pasando en la Argentina y en parte del mundo. La edad promedio
en Italia es de 50 años, 49, da el número exacto. 50 años, la edad promedio de un país que debería tener como promedio de edad, debería darnos a todos entre los 20, 23 años, o sea, poblaciones que abunden mucho más los jóvenes que las personas adultas. Eso significa que en los próximos años en Italia la población será vieja y escasea la niñez. Mira, para redondear la historia de Italia, en el año 1964 nacieron 1 millón de niños. En la actualidad nacieron 370.000 niños en Italia. Estos datos, cuando nosotros lo ponemos en comparación de otros países de Europa, se van pareciendo. Esto de pocos nacimientos, teniendo en cuenta de que, primero, tenemos ya muchas familias, matrimonios constituidos de que deciden no tener hijos porque no lo necesitan, porque no quieren, porque están mucho más cómodos así, porque tienen ciertas dudas sobre su futuro, sobre la economía, por la inseguridad que les brinda el mundo, que les presta el mundo, y porque deciden simplemente no tener hijos. Después tenemos una gran porción de mujeres u hombres que toman la decisión de no casarse y al no casarse tampoco tendrán hijos. Así que eso aumenta también esto de la natalidad, empieza a bajar drásticamente. Pero ¿qué importa? O sea, ¿cuál es la real importancia? Bueno, observemos el ejemplo de Francia. El ejemplo de Francia es que salió un estudio hace menos de un año por el presidente actual, donde una de las cosas que les preocupaba es el avance musulmán sobre su país. De hecho, una de las cosas que ellos están dando cuenta y se están dando cuenta es de que la población musulmana está empujando al Estado francés a vivir esperen que lo voy a leer porque si no, no me va a salir correctamente, Sharia. Ahí está, lo dije bien. Sharia, que es el reconocimiento del Estado Islámico dentro de la nación francesa. ¿Esto debido a qué? Debido primero a que hay mucha migración de musulmanes de los países musulmanes hacia Francia. Esto también empieza a pasar en Italia, esto también empieza a pasar en España, esto también le empieza a pasar a Brasil, esto también le empieza a pasar a Argentina. En mucho menos medida, pero sí ya lo estamos viviendo en Argentina, en Brasil y en otras partes de Sudamérica. Pero en Francia es el caso que más asombra, cómo la población musulmana está creciendo dentro de un país que no es musulmán y que históricamente era cristiano. Una de las cosas que sucede es que los musulmanes cuando llegan al país, los hombres pueden casarse con una mujer francesa. No importa si es musulmana. Ella se convierte a la religión musulmana y el hijo que tenga será musulmán. Pero, en cambio, la mujer musulmana no puede casarse con un hombre francés. Le es prohibido, tiene que casarse con un musulmán. Diría el viejo adagio, no hay nada mejor para un musulmán que otro musulmán. De esta manera hacen crecer la población musulmana desde la niñez. Empiezan a ir a las escuelas, esos niños se forman dentro de un país con educación musulmana y también hacen carrera, médicos, abogados, política, educación, fuerzas públicas, entonces empiezan a tener una identidad musulmana y la identidad musulmana empieza a tomar forma dentro de un Estado. Esto es preocupante porque si nosotros observamos el avance de la iglesia cristiana en los últimos 40 años ha decrecido y la religión que más ha crecido a nivel global es la religión musulmana. Alrededor de 370 millones de personas han confesado la fe musulmana contra unas 122 millones de personas que han adoptado la fe cristiana. Este dato es alarmante, o sea, vamos hacia estados gobernados por movimientos musulmanes que por otra parte están apoyados y muy apoyados por todas estas filosofías e ideologías que promueven la identidad de género, o sea, haz lo que tú quieras, no respetes a Dios. Básicamente es esto. Nos atan de pie y mano, no podemos evangelizar la niñez dentro de las escuelas en estos primeros años que son fundamentales para que el niño genere identidad, para que genere carácter, para que genere un real conocimiento de la palabra de Dios y poder discernir correctamente qué es lo bueno y qué es lo malo, nos vemos atados de pies y manos.
no solo quiero hablarte de esto y de decir, ojo, a quién votamos. No me quiero meter tanto en la política y a quién le damos la derecha y a quién le damos la izquierda, a quién lo saludamos y a quién no saludamos, porque no es mi intención. Simplemente quiero que cuando veas este podcast puedas reflexionar qué está sucediendo dentro de tu congregación, y si no está sucediendo esto de la evangelización al niño, la educación al niño y de lo importante y relevante que es que la niñez, desde su niñez, tenga una relación profunda con Jesucristo, es algo que debes planteárselo a tus pastores, es algo que le debes plantear a los dirigentes de tu congregación, es decir, miren, esto es alarmante, no podemos tener en nuestras congregaciones escasez de niños. No deberíamos tener dentro de las congregaciones, dentro de nuestras reuniones, no deberíamos alejar a los niños, deberíamos enseñarles a habitar en la congregación, que es el tiempo de alabanza, que es el tiempo de prédica, enseñarles la vida en Cristo. Lo que nosotros no le enseñemos dentro de la vida de Cristo, el mundo lo va a adoctrinar, el mundo se lo va a enseñar. Algo que es también sorprendente, las familias musulmanas tienen muy baja deserción de hijos de la religión musulmana. Todo con lo contrario a lo que les pasa a las familias cristianas. Las familias cristianas tienen un alto porcentaje, en comparación a las familias musulmanas, un alto porcentaje de deserción de hijos de la fe cristiana. Esto es porque justamente las familias no están arraigadas, vivimos rodeados de pleitos, de muchos intereses personales, descuidando nuestra fe cristiana. Pero quiero contarte algo que me llamó la atención. Se incendia un campo enorme, muy grande. Y para tomar la decisión de parar el fuego, un grupo de bomberos se adelanta al fuego, avanza en la dirección donde está yendo el fuego, impulsado por el viento, lo adelantan varios metros, y lo que hacen es hacer un surco en la tierra, levantar el pasto seco, levantar todo lo que el fuego pueda consumir, hacen como una brecha muy grande, dejando todo eso seco, para que cuando llegue el fuego no tenga nada que consumir y ahí se frene, haga un stop. Desde ese lugar se combate al fuego. Es la manera o una de las maneras para frenar un gran incendio siempre que se pueda. Esto me hace pensar a que si bien Satanás, él no lo sabe todo, él no está en todo tiempo, no es Dios, es una creación, sin ninguna duda, después de tantos siglos, observar a la humanidad y observar la vida y entrometerse tanto en ella, llegó a comprender de que lo mejor que podía suceder es cortar el fuego. Entonces, una de las maneras de cortar el fuego es adelantándose. ¿Adelantándose cómo? Bueno, empiezan a descubrir el pecado, no cuando tienen 16, 17, 18 años. Hoy empiezan a descubrir el pecado, y todo tipo de pecado lo empiezan a descubrir cuando son niños, cuando tienen 4, 5, 6, 7 años. Es asombroso cómo la niñez empieza a sufrir la maldad que hay en el mundo. Antes eran como cuidados en los hogares. Hoy, en muchos de los hogares, la niñez no es cuidada. Vivimos un mundo violento donde Satanás hábilmente ha cortado o ha hecho un surco para que el fuego no llegue. Esto me llama mucho la atención porque debemos darle el crédito de ha sabido cómo hacer las cosas. Ahora, creo que nosotros somos la Iglesia de Cristo, y vos vas a compartir conmigo esto, y perdón por lo extenso de este podcast, pero creo que lo amerita, que nosotros tenemos una sabiduría mucho más grande. El tema es que no la estamos poniendo en función. Y una de las cosas que deberíamos sentarnos a charlar profundamente, y esto no lo hago siempre que se habla desde la niñez y se habla de las escuelas bíblicas y todo, es como un tema menor dentro de las iglesias. Es como, bueno, el área de niños. Pero pará, hoy, y podría volcarte muchísimos otros datos que nos deberían hacer replantear esto de qué estamos haciendo con la niñez dentro de nuestras congregaciones, qué estamos haciendo con la niñez de nuestro barrio, qué estamos haciendo con la niñez que es impactada por los niños que están dentro de nuestras congregaciones. Nuestros niños, alrededor de ellos, tienen cientos de niños amigos, tienen muchos amigos.
¿Cómo estamos trabajando para que esos niños lleguen al conocimiento de Cristo? Primero porque es una etapa evangelizadora. Los niños por sí son evangelistas. De forma innata lo tienen incorporado porque enseguida invitan a alguien a jugar a la pelota, a juntarse a la casa, les gusta. Ahora, ¿con qué cultura sale tu niño de la casa? ¿Con qué cultura sale tu niño de la congregación? ¿Con qué cultura están yendo a la escuela? ¿Con qué cultura? ¿Con qué educación? Y esto es relevante, esto es muy importante porque, te vuelvo a repetir lo que dije hace medio minuto atrás o un minuto atrás, si nosotros no educamos a los niños, el mundo sí los va a educar porque Satanás los quiere educar, porque es la manera de cortar el fuego. La palabra de Dios nos va a enseñar en muchísimas partes de la palabra que esto es de generación a generación. Les enseñarás a tus hijos para que tus hijos se lo transmitan a sus hijos, a los hijos de los hijos. Esto es de generación a generación. ¿Qué hizo Satanás? Empezó a adelantarse en el camino para cortar ese fuego, para ver si puede cortar generaciones. ¿Seremos nosotros más sabios? Sí, obviamente que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿cuándo nos vamos a plantear el trabajo hacia la niñez de forma mucho más concreta? ¿Cuándo realmente vamos a dedicarnos a capacitar, a mentorear? ¿Cuándo realmente vamos a darnos cuenta de que la iglesia necesita niñez? Una iglesia que no tiene niños dentro de sus congregaciones, dentro de sus reuniones, es una congregación que a la larga va a morir, va a desaparecer. Sin niños dentro de las congregaciones, esas congregaciones simplemente se van a alimentar de gente adulta que siempre hay que estar constantemente formando, pero va a perder la vitalidad. No tiene visión hacia adelante. Esto puede sonar un poco fuerte quizás para alguno que lo escuche y diga, wow, no, porque es fuerte, César, lo que estás diciendo. Nosotros en nuestra congregación no tenemos niños, pero somos una congregación pujante. Ok. Perfecto. Muy bien. Gloria a Dios. Pero frente a los datos de que la Argentina está perdiendo natalidad, fuimos un país de muchos nacimientos, estamos perdiendo la guerra de la natalidad, nos estamos transformando. Dentro de 60 años nos transformaremos en un país viejo. ¿Cómo serán discipuladas esas generaciones? Porque probablemente yo en 60 años, probablemente no, en 60 años no voy a estar más. Probablemente muchos de los que estén mirando este podcast dentro de 60 años no van a estar más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo van a ser discipuladas las generaciones dentro de 60 años si no estamos trabajando en esos que se van a levantar, en esos hombres y en esas mujeres que dentro de 60 años tendrán que levantarse para que este evangelio, hasta que Cristo vuelva, debe ser predicado? Debemos evangelizar y hacer discípulos. Si el mundo está envejeciendo y la fe cristiana se está debilitando, si el avance cristiano se está debilitando, ¿quién le va a enseñar a las futuras generaciones acerca de Cristo? Yo sé que alguno puede llegar a decir, no, la iglesia, yo sé, tenemos un final glorioso, ya lo sé. Pero también tenemos un deber con ese final glorioso. Ese final glorioso mucho depende de nuestras tareas, de nuestras responsabilidades en el hoy y en el ahora. ¿Cómo estamos trabajando para esas futuras generaciones? Simplemente quiero dejarte estas reflexiones acerca de lo relevante y de lo importante que es educar niñez en Cristo. Te animo a que lo charles con tus autoridades dentro de la congregación, con tus pastores, y de que realmente seamos eficientes en esta tarea de evangelizar, educar y hacer discípulos en la niñez. No es un tema menor, no es un tema que es intrascendente. Yo sé que un niño, hasta que crezca y se vean esos frutos, pueden pasar muchos años, y como siempre digo, cuesta mucho plantar un árbol y esperar 10 o 15 años para que te dé sombra. Se requiere de mucha paciencia, pero alguien tiene que hacerlo para que otros disfruten de esa sombra. Alguien tiene que plantar ese árbol. Así que seamos esos hombres y esas mujeres de fe que plantemos en los corazones de los niños esta esperanza del Evangelio de Cristo para que cuando ellos crezcan puedan seguir extendiendo el Evangelio, podamos seguir teniendo y gozando de generaciones en Cristo. Te dejo un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo podcast. Dios te bendiga, te amo en el Señor. Esto es Algo Me Pasó.